Si estás viendo este vídeo, seguramente seas fan de la franquicia Alien. Y como buen fan te habrás preguntado alguna vez, ¿qué es o qué no es canon oficialmente hablando? ¿Lo son las películas de Alien vs Predator? ¿Lo son los videojuegos? ¿Qué pasa con los cómics? Pues la respuesta es que oficialmente no hay nada estipulado. Pero esto no ha sido siempre así. De hecho, la Fox durante 3 años contrató a un consultor, Andrew Gasca, que se encargó de recoger todo el lore de la franquicia desde 1979 hasta nuestros días para etiquetarlo y evaluarlo en función de su importancia dentro del universo, dentro del lore general. De hecho, creó una lista muy completa y muy larga donde creaba distintos niveles, distintos tiers en función de la importancia de cierto producto para el lore. El tier 1 sería el canon intocable, el tier 2 sería un canon muy importante, pero que estaría a merced de lo que quisieran o no los directores de películas y de shows, y el tier 3 ya serían cosas de quita y pon más maleables del universo expandido, y así hasta abajo. ¿Qué contenían esos distintos tiers? ¿Dónde estarían encartados todos los productos de la saga dentro de esa lista? ¿Quieres saberlo? Dentro vídeo. Antes de empezar, me gustaría matizar que no es que Andrew Gasca estuviera íntimamente relacionado con la elaboración de las películas, es decir, los directores no le preguntaban a él directamente cuando tenían dudas sobre el canon. Estaba más bien al cargo del universo expandido y del juego de rol de Alien, y claro, para su elaboración tuvo que crear una especie de Biblia del lore de la franquicia, que posteriormente daría lugar a estas listas con distintos niveles o distintos tier en función de la importancia de los productos a efectos del lore. Muy bien, pues nos encontramos en el primer nivel, el Tier 1, donde se encuentra la crème de la crème del lore de la franquicia, lo que absolutamente nadie puede obviar. Esto es terreno sagrado, y por supuesto aquí estarían las películas, las que todos conocemos. Aunque es cierto que Andrew Gasca tuvo que tragarse ciertos sapos. Si quieres homogenizar el lore de la franquicia, no tienes más remedio. Por eso tenemos, por ejemplo, Alien 3, cuando todos sabemos que ese huevo que aparecía al principio de la película es imposible que sea canónico porque no hay una forma en la que la reina lo pudiera traer. Cuando persigue a Ripley por el procesador atmosférico no lleva el huevo consigo, ni tampoco lleva el saco que usa para depositar huevos. Entonces es imposible realmente que ese huevo apareciera en la Sulaco. Simplemente no es canónico, pero de alguna forma tenemos que obviarlo y meterla aquí porque todo lo que pasa en la trama de la película sí es canónico y no, digamos que no choca con el resto, ni con las posteriores ni con las anteriores, salvo por ese pequeño detalle del abomorfo que aparece ahí en Tierra de Nadie. Es una de esas pequeñas concesiones que hay que hacer para mantener una película como Alien 3 tan importante para la franquicia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Prometheus y Covenant. Ahí las vemos. Mucha gente tiene dudas de ¿las precuelas son canon dentro de la franquicia? Pues sí lo son. Hay ciertas cosas no canónicas en Prometheus. Por ejemplo, a nivel estético. Es imposible, por mucho que se trate de explicar que la Prometheus es una nave más avanzada que la Nostromo, que lleguen a ese nivel de tecnología años antes. Incluso el Dr. Holloway usa un pequeño cubo holográfico cuya tecnología está a años luz de cualquier cosa que podamos ver en el Alien del 79. Es cierto que tú puedes ver camiones por la carretera, pero la tecnología general que maneja la gente es más o menos la misma. El camionero lleva un smartphone, no lleva un control analógico para llamar a su familia a través de una cabina telefónica instalada en el camión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que hay que hacer ciertas concesiones. Sin embargo, las precuelas están autocontenidas, su trama no afecta y no es incompatible con el resto de la franquicia. Este viaje iniciático de Peter Weyland para intentar descubrir la inmortalidad, ¿no?, a través de los ingenieros, quedó como quedó. La misión acabó de forma abrupta, todos murieron y no se supo absolutamente nada más del tema. Por lo que, salvo que Ridley Scott nos quiera continuar con Alien Awakening, es una trama que no va a modificar lo que ocurre en las películas posteriores ni tampoco las anteriores. Por lo tanto, todo lo que ocurre ahí es canónico y no se pega con absolutamente nada de este Tier 1. También tenemos aquí una cosa muy importante, y es que es el primer y único videojuego que está en el terreno sagrado del lore de la franquicia, Alien Isolation. Tiene, digamos, es el premio, por así decirlo, el gran honor de estar aquí. Es exclusivamente el único videojuego que está en el Tier 1. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la Sebastopol, toda la trama
de la hija de Ripley, de Amanda, tratando de buscar algún indicio del paradero de su madre, de lo que pasó con la Nostromo, la caja negra llegando a la Sebastopol, la Nisidora llegando a LV-426, todo eso es canónico y ha de ser respetado. Es una cosa sorprendente porque yo no creí que fueran a llegar tan lejos con un videojuego. Pero parece ser que, según Andrew Gasca, en la Biblia del Lore, asesorando durante esos 3 años como consultor a la Fox, Alien Isolation era un pináculo del Tier 1. Hay que, o por lo menos no hacer nada que contradiga lo que pasa en Alien Isolation. De hecho, hay una cosa muy curiosa y es que se creó una cuenta de Twitter meses antes de que saliera el juego con un tal Mike Tanaka, al quien vemos en el juego, por lo menos a su cuerpo, porque está muerto. Mike Tanaka era un habitante de la Sebastopol que se dedicaba a dibujar, era dibujante de profesión. Se despidió de su familia en la Tierra y les contaba a través de posts en Twitter cómo era su vida en la Sebastopol, conociendo a distintos personajes como a Lingard, a Ransom, etc. Mike Tanaka tuvo un trágico final, pero nos iba narrando cómo la Sebastopol se iba poco a poco llenando de muertos, de desaparecidos, los ataques del alien, la gente poniéndose nerviosa, hasta su trágico final. Eso lo siguió mucha gente, fue un momento muy viral de publicidad del juego y es eminentemente canónico, cosa que me agrada porque en los últimos tweets de Mike Tanaka había un código de su taquilla que si tú lo usabas en el juego podías hacerte, pues eso, con bombas, con molotovs, con materiales para fabricación, era una auténtica maravilla. También tenemos aquí en este Tier 1 material promocional tanto de Prometheus como de Covenant. Si son canónicas, tiene sentido que su material promocional que se usó para presentar a ciertos personajes o ir un poquito más allá de la trama de la película sean también canónicos. Por supuesto tenemos aquí pues los pequeños cortos como The Last Supper, Crossing, 5Q Message, Phobos, o sea, el laboratorio de David, eran pequeñas cosas que se abundaba un poco en el lore de la película, ¿no? En este caso de Covenant. En Prometheus, por ejemplo, es famosísima la conferencia TED de Peter Whelan, que es prácticamente una de las mejores partes de la película sin formar parte de la película, por supuesto que es canónica como el resto del material promocional. Muy bien, pues llegamos al siguiente nivel, el Tier 2. ¿Y qué diferencia hay con el Tier 1? Pues todos los elementos de la franquicia que están aquí encartados, aquí incluidos, digamos que son totalmente canónicos. Y vosotros diréis, bueno, pues entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que son canónicos porque han sido diseñados para no tener ningún tipo de problema con cualquier elemento del Tier 1, pero no son obligatorios a la hora de tenerlos en cuenta si eres uno de los directores de las películas o de las series. Solo en esos casos, si vas a hacer un libro, si vas a hacer un videojuego, vas a hacer algo del universo expandido, cómics, tienes que tener todo lo que hay aquí dentro en cuenta, no puedes obviarlo. Solo en el caso de que seas un director de una película, puedes decir, bueno, pasar de largo, fumártelo o olvidarlo. No hay ningún problema porque lo único sagrado es el Tier 1. ¿Qué estaría aquí encartado? Pues mira, tenemos parte de la promoción de Prometheus y de Covenant, que bueno, era un poco más imaginativa, como The Weyland Yutani Report, los blueprints, los famosos dibujos de David. Y tenemos una cosa muy curiosa que es el propio juego de rol, diseñado y escrito por Andrew Gasca. Este juego está diseñado para no ser incompatible con absolutamente nada del Tier 1, es decir, es totalmente canónico, pero por supuesto no es obligatorio para tenerlo en cuenta si eres un director de una de las películas, como ya habíamos mencionado. También, por supuesto, estaría el core set, todas sus expansiones y aquellos episodios sueltos como Chariot of the Gods, Destroyer of Worlds, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí dentro también tenemos los primeros cómics, digamos que lo más cerca de ser totalmente canónicos, que son los últimos cómics de Dark Horse. Son bastante nuevos, ¿verdad? Digamos que los más antiguos deben de datar de 2017 o una cosa así. Estaríamos con Dead Orbit, Dust to Dust, Defiant, Resistance, Rescue. Hay que aquí hacer un pequeño matiz y es que Andrew Gasca trabajó para la Fox hasta el 6 de junio más o menos del 2024. Por lo tanto, las últimas tiradas de cómics sobre la franquicia, sobre Alien en concreto, puedo tener, por ejemplo, aquí, es decir, Alien Linajes, ya sabéis, la historia que va sobre la Dama de las Sombras, etcétera, también serían canónicos. ¿Por qué? Pues que esta nueva hornada, desde el 2016-17 hasta nuestros días, se preocuparon mucho en los dibujantes y los guionistas para hacerlos que estuvieran que ver con el mundo de las películas, con la franquicia, es decir, no eran historias disparatadas ni cosas muy inventadas. Más o menos hablaban de cosas canónicas, eminentemente canónicas, por eso están en este Tier 2. Nada que ver con los primeros cómics de la franquicia, aquellos que eran en blanco y negro, el famoso Omnibus que aquí se editaba por Norma Editorial,
pues ya sabéis, Aliens, Asylum, este tipo de series, Genocide, etcétera, que digamos, bueno, eran historias un poco más arriesgadas, algunas incluso habían salido antes del estreno de Alien 3 y por lo tanto tenían incluso a Newt y a Hicks vivos viviendo sus aventuras, algo que por supuesto se da de bruces contra el canon, no es para nada canónico. Por lo tanto, estos estarán en tiers más bajos, como ya veremos a continuación. Están también aquí las novelas de la distribuidora Titan, Alien Covenant, la novelización de Cold Fork, Infiltrator, Phalanx, Prototype, la novelización incluso de Alien Isolation, Echo, etcétera, etcétera. Y una cosa muy curiosa que son los films amateurs que se hicieron para la celebración del 40 aniversario de la película. Se hicieron con poquísimo presupuesto, son de gente muy joven que se inicia en esto del mundo del cine, están bastante bien, son muy divertidos. Es cierto que a lo mejor son un poco repetitivos y claro, no cuentan con los medios que cuentan los cortos profesionales. Así que bueno, que cada uno los vea y opine lo que quiera, pero curiosamente son canónicos. Y por último, hay que hacer aquí mención, aunque no lo vais a ver, voy a subir un poquito esta lista, de los videojuegos. Habíamos visto que Alien Isolation se coloca en la cumbre, en la cúspide, en el Tier 1, es el único videojuego que lo consigue, pero inmediatamente después estarían unos videojuegos bastante actuales que todos conocéis, como puede ser el Fireteam Elite, que ya sabéis que es una suerte de Left 4 Dead, donde vas personalizando a tus marines, cumpliendo misiones, es en tercera persona, puedes jugar online, pero también con bot. Estaría el Blackout Mobile, que bueno, era un juego que ya está discontinuado, ya ni siquiera se vende, lo retiraron de la tienda, tanto de ellos como de Play Store. Y bueno, manejabas, entre comillas, a Amanda Ripley, pero en realidad ella lo que hacía era dirigir un grupo de supervivientes por distintas estancias de una nave espacial, intentando evitar que los devorara el xenomorfo. Bueno, era resultón, pero nada del otro mundo. Estaría aquí también el Dark Descent, pedazo de juego de estrategia, uno de los mejores de la franquicia, que comenté en ese vídeo que tengo en mi canal sobre todos los videojuegos de la franquicia Alien, que podéis ver porque va desde 1982 hasta el 2025. Están todos, no uno, ni dos, ni tres, no, todos. Así que os recomiendo verlo y darle un pedazo de like. Y tendríamos también este Alien Descent VR, que bueno, no es nada del otro mundo. Aquí hay que mencionar que, vuelvo a repetir, Andrew Gasca trabajó hasta el 6 de junio del año pasado, del 2024. Por lo tanto, está el Alien Rogue Incursion aquí metido, aunque no actualizada la lista, pero yo sé, estoy totalmente seguro de que se molestaron en la desarrolladora Survios en que el juego fuera totalmente canónico y se asesoraron. Ya sabéis que lo sacaron primero para realidad virtual, que es un auténtico pelotazo, y luego se animaron a sacarlo a pantalla plana, que bueno, está muy bien, pero yo creo que pierde un poquito en cuanto a las experiencias que te da la realidad virtual. Y por último, tendríamos aquí el famoso Colonial Marines Technical Manual, que es algo que han estado usando los fans para empaparse del lore y hacer incluso sus propias campañas antes de que saliera el juego RPG. Y bueno, está un poco desactualizado, pero tiene tanto peso en la franquicia que está aquí metido en este tier. Bien, pues bajando por los distintos pisos de esta Biblia del lore de Andrew Gasca, llegamos al tier 3, al nivel 3. ¿Y qué es lo que estaría incluido aquí? Bueno, pues aquí ya entramos en un terreno pantanoso. Se supone que todo lo que hay aquí hablaría de cosas canónicas, pero con unos argumentos que están totalmente fuera del canon. Os voy a poner un ejemplo. Vemos aquí un videojuego que es el Alien Colonial Marines, que no estaba dentro de ese tier 2. Este juego habla, por ejemplo, de Hick y de Bishop. Los trae un poco de vuelta a la vida, después de lo ocurrido en el nivel 426, en el procesador atmosférico. Bien, pues aunque Hicks y Bishop son personajes dentro del canon, todo lo que ocurre con ellos en este juego está fuera del canon. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, también las novelizaciones de Alien, de Aliens, de Alien 3, de Alien Resurrection. Es decir, son novelizaciones que a veces siguen totalmente la línea argumental de la película, pero otras veces se bifurcan, cuentan lo que ocurrió de una forma diferente y por tanto se contradicen con las películas. Es decir, hablan de elementos canónicos, pero la forma en la que hablan de ellos a veces no es canónico. Por lo tanto, no se tiene en cuenta. Aquí ya estamos hablando de cosas de quita y pon. No son tan importantes como de las del Tier 1 o las del Tier 2. Hay otras novelas que, digamos, no son novelizaciones de las películas, como podrían ser Out of the Shadows, Sea of Sorrows y River of Pain, que estarían aquí también encartadas. Llegamos al nivel 4, al Tier 4, y esto ya sería el territorio de los mitos y las leyendas. La típica historia que escucharías en una barra de bar y dirías, Dios mío, vaya trola que me están contando.
Esto de que Zutano se lo dijo a Mengano, Mengano a mi primo a mí, y lo que te están contando está totalmente tergiversado sobre lo que ocurrió realmente. Es el teléfono escacharrado. Aquí estaría encartado, por ejemplo, el guión que había escrito William Gibson para Alien 3, esas aventuras de Higgs y Bishop en la estación Arco Point que no tienen absolutamente nada que ver con la película original. Estarían también otros guiones originales como el Star Beast, que era el nombre que le había puesto al primer borrador Dan O'Bannon, el primer borrador de Alien antes de que pasara por las manos de la Brandywine con David Giller y Walter Hill. Estarían también, esto que es muy interesante, son los guiones de Alien Engineers y Alien Paradise Lost, el borrador inicial de Lindelof y el de John Space, que fue el primer guión original de Prometheus. Teníamos también aquí, os lo había mencionado antes, una serie de cómics de Dark Horse de la época, digamos, original, como podrían ser Aliens Nightmare Asylum, Earth Hive, Genocide, que es muy famoso, Rogue, Labyrinth, etcétera, etcétera. Es decir, son guiones que ahora mismo, bueno, guiones, cómics que ahora mismo están en un recopilatorio ómnibus de los primeros cómics que salieron de Dark Horse y que, como os había contado anteriormente, eran historias muy variopintas que ahora mismo se pegarían mucho con el lore porque muchos de ellos incluso salieron antes que películas como Alien 3. Estaría también el concept art, por ejemplo, y también los primeros juegos de mesa, claro, porque tú en los juegos de mesa manejas a personajes que salen en las películas, en la franquicia, a Ripley, a Parker, en algunos de ellos, a los marines, pero todo lo que ocurre en esas partidas del juego de mesa no tiene absolutamente nada que ver. A lo mejor hasta mueren todos, o muere Ripley, ¿verdad? A la que estás manejando tú. Por lo tanto, pues entra dentro de este epígrafe de cuentos, mitos y leyendas. Continuando un poco con lo que hay en este Tier 4, que no me cabía todo en la pantalla, pues tendríamos las cartas de Upper Deck, tendríamos cosas como el short films de Alien Covenant y otra vez, por separado esta vez, los cómics de la etapa original de Dark Horse. Y una cosa interesante es que estaría el resto de videojuegos que ya habíamos visto en el Tier 1 y en el Tier 2. En el Tier 3 estaría Alien Colonial Marines y aquí en el Tier 4 volveríamos a lo que es toda la purrela de videojuegos desde 1982 al 25 que no habíamos incluido anteriormente. Pues estarían los arcades, estaría el Thanatos Encounter, el Armageddon, el Aliens Online famoso, el Alien Trilogy, el Alien 3 de Gang, que era una recreativa muy famosa, etcétera, etcétera. Y una cosa muy graciosa, que son los juguetes de Kenner. Es bastante curioso porque sí, ya sabéis que había aliens ahí voladores, aliens de, bueno, en fin, de todo tipo y condición, algunos bastante bizarros. ¿Dónde estarían, por ejemplo, los de Hot Toys o Sideshow? Que ya sabéis que son gente que se toma muy en serio una recreación al milímetro. Yo creo que serían en el Tier 2, muy probablemente, o incluso en el Tier 1, porque son recreaciones absolutamente exactas de los personajes, hasta el más mínimo detalle, con publicidad, con cremalleras, con tela, con todo tipo de logotipos, o sea que en principio no tendrían que tener ningún problema con el canon cuando llegan a ese nivel de exactitud que solo alcanzaría Hot Toys o Sideshow. Por supuesto, Kenner no llegaba a estos niveles. Muy bien, xenomórficos, pues hasta aquí nuestro repaso por la Biblia del canon de quien fue consultor de la Fox durante estos últimos 3 años para todo el tema del lore de la franquicia, Andrew Gasca. Es decir, tenéis todos los elementos que han salido más o menos hasta junio del 2024 incluidos dentro de esa Biblia, ya sean videojuegos, cómics, novelas, novelizaciones de guiones, películas, cualquier cosa. ¿Qué pasa? Bueno, como sabéis, en este pequeño bonus track que os pongo aquí, Romulus y Alien Earth salieron posteriormente a que este hombre dejara de tener una relación contractual con la Fox. ¿Quiere decir eso que no están incluidos en la lista? No, porque va a hacer una actualización posterior. Yo tengo muchas ganas de saber dónde mete Alien Earth, porque estoy totalmente seguro de que Alien Romulus va a estar en el Tier 1. Es una película donde Fede Álvarez se molestó muchísimo en que todo casara dentro de lore. Es una persona muy fan de la franquicia, no tiene absolutamente nada que ver con Noah Hawley. Él sí quería que todo respirara Alien, respirara franquicia y autenticidad. ¿Dónde pondrá Alien Earth, Andrew Gasca? Yo qué sé. Si os soy sincero, lo metería en mitos y leyendas porque no tiene ningún puñetero sentido. Pero, a ver, siendo justos, supongo que si es una serie que acaba siendo autocontenida, es decir,
que todos sus protagonistas mueren y nada de la información que se conoce en esa primera temporada y eventualmente en una segunda trasciende, podría ser autocontenida y entonces no darle demasiadas patadas al canon y podrías colocarla quizás en un tier 2 o un tier 3. Vamos, por encima de mi cadáver lo colocaría en un tier 1, pero os lo actualizaré aquí cuando el bueno de Andrew Aska decida actualizar su famosa lista. Si no os acordáis de todo lo que he dicho, no tengáis problema, porque si en algún momento dudáis de si algún elemento, algún cómic, algún juego está o no dentro del tier 1, el 2 o el 3, solo tenéis que venir a este vídeo y ver los pantallazos que os he puesto para ver dónde están exactamente dentro de la lista, que yo creo que se leen perfectamente en alta resolución. Muy bien, chicos, que os ha gustado este vídeo, dale ese pedazo de like que me ayuda a traeros este tipo de contenido, a que este canal sea autosuficiente. No sabéis lo que ayuda un simple like. De verdad, no cuesta nada. Uséis el móvil, le dais ahí a ese pedazo de like, a esa campanita para estar al tanto de los vídeos que vaya a ir sacando sobre Predator Badlands, sobre el nuevo director de Alien Romulus, sobre todas las noticias de esta franquicia y de otras de ciencia ficción, nuevos debates que haremos como este pasado de Blade Runner, que yo creo que quedó muy redondo y tuvo mucha aceptación. Así que ya sabéis, hasta entonces y hasta el nuevo vídeo, sed felices.